2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InviewSau, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y en el espacio de esta semana lo tenemos y lo recibimos con mucho gusto a Mauro Coñeta, que es Managing Partner de Global Focus Investment. Tiene un título de contador en la Universidad Nacional de Rosario y en la misma casa se recibió en su especialización en mercado de capitales. Así que, Mauro, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo. Hola, Alejandro. Muy buenas tardes. Un gusto para mí también. Bueno, Mauro, te vamos a preguntar lo mismo que te está preguntando un montón de gente porque vimos que estás dando varias, ya estuviste varias charlas, vas a tener otras también. Bueno, estamos en un momento bastante particular en donde, ya sea, digamos, por diferentes cuestiones, que estaría bueno que inclusive también vos nos cuentes desde tu punto de vista técnico cuáles son esos motivos. Es complicado encontrar a lo mejor una inversión que le dé, a ver, ninguna te da una garantía, obviamente, pero hay inversiones de distinto tipo, hay inversiones que te dan mayores y menores rendimientos, hay mayores y menores riesgos, pero bueno, está en un momento complicado, por decirlo de alguna manera, el mercado, en donde está esperando que sigan habiendo novedades y bueno, las próximas obviamente serán seguramente la salida del cepo, cosa para la cual, según lo que comentaron desde el gobierno últimamente, falta un poco. Así que bueno, en este escenario actual, ¿hacia dónde está orientado, digamos, hacia dónde está orientada la búsqueda de los mayores rendimientos, de los mejores rendimientos, en función de, por supuesto, también la aversión al riesgo que tenga el cliente, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, como bien vos lo aclaraste, la última parte es crucial, es la más importante. Definir y conocer al cliente, ¿no? Muchas veces el cliente quizás piensa que conoce también su aversión al riesgo y eso se va viendo con el tiempo también, pero nosotros como profesionales escuchamos básicamente, ya sea tanto de personas como empresas, el capital con el que cuentan, el ahorro, el horizonte temporal, una asignación específica, supongamos que tengan, ¿no es cierto? Y en función a eso decimos el perfil. En el mercado hay herramientas para todos los perfiles, lógicamente, sus riesgos, ¿no es cierto? Y tener un negocio acá también, de un empresario. Por lo tanto, la gran mayoría, no todos, suelen ser conservadores. O sea, nos dan un mandato que lo que pretende es ganarle a instrumentos conservadores como ser plazos fijos, ganarle como conservar los dólares en el conjunto, una caja de seguridad, sin estar invertidos. Por lo tanto, ya rápidamente hay herramientas que puedan, digamos, mejorar esta situación acorde a los riesgos. Y normalmente nos orientamos para lo que son las personas en carteras dolarizadas, que, digamos, resguardan y tienen mayor estabilidad que una cartera en moneda local, más todavía si el horizonte de tiempo es largo, y buscando una rentabilidad normalmente
en instrumentos de renta fija, que hoy en día los protagonistas son las obligaciones negociables o los corporativos. Sí. Ahora bien, eso es como una respuesta facultativa. En el medio uno va charlando con el cliente y le va diciendo, bueno, mira, me gustaría que tenga un rendimiento un poco mayor, estoy dispuesto a asumir riesgo, no necesito el dinero, no lo necesito en el corto plazo, no tengo una asignación específica, mudarme a un viaje, cambiar el auto, etcétera. Entonces ahí empiezan a incorporarse otros componentes que tienen mejores rendimientos, pero lógicamente también mayor volatilidad o mayor riesgo, como por ejemplo los bonos soberanos que rinden un poco más que los corporativos o algunos instrumentos de renta variable. Entonces quizás son pocos los clientes que se orientan a carteras extremadamente agresivas, llamémosle 100% renta variable o algunas estrategias, digamos, aún más osadas, pero vamos complementando, y ahí viene el arte, digamos, de esto que hacemos, en combinar instrumentos conservadores con instrumentos un poco de mayor riesgo de volatilidad y encontrar la combinación que más se adapta a la persona que nos da ese mandato o a la empresa. Totalmente. Mauro, vos justamente en esta enumeración que nos estás haciendo, mencionaste a lo último a la renta variable. Esto tiene un motivo, ¿no? Hoy por hoy puede decirse que está en un escenario, tal vez, por decirlo de alguna manera, un poco caro, lo que tiene que ver con las acciones de las empresas en Argentina. Mira, es un tema que puede llegar a dar charla para rato, pero vamos a tratar de hacer el uso eficiente del tiempo. Perfecto. Caro o barato es lo que continuamente nosotros y el mercado mismo está tratando de ponernos de acuerdo. Siempre que hay un comprador hay un vendedor y hay opiniones distintas. Sí. Hablando de evaluaciones, de las herramientas que tenemos como analistas como para decir, bueno, esto está caro o barato, obviamente, a ver, uno puede ver los gráficos, pero en mi caso me oriento más al análisis fundamental, a ver las rentabilidades que tienen los sectores en general, si vamos a hablar primero en general y después en particular de algunas empresas, pero en general como sector bancario, energético, utility, petrolera, energía en general, etcétera, uno observa de que estamos lejos de los máximos marcados allá por fines del 2017 y comienzos del 2018, esas valuaciones se consideraban caras y excesivas, en mayor confianza quizás de lo que los fundamentos acompañaban. Hoy en día esos valores, estamos más cerca que lejos de esos valores porque nos hemos apartado rápidamente de los pisos de la pandemia y de la crisis post-paso del 2019. Estamos también, si se quiere, transitando por encima del promedio, digamos, histórico del índice de referencia medido en moneda dura, y ahí entran en juego justo las opiniones y los análisis de todos los research, los bancos de inversión, los analistas que dan su opinión respecto a si algo está caro o barato. ¿Cómo podemos ver eso? Básicamente, una empresa o una acción se mide por las ganancias que tiene, entre las distintas métricas, ¿no? Claro. La otra que normalmente, digamos, es importante relacionar es con la tasa a la cual, en definitiva, la variable más importante en finanzas es la tasa de interés, porque todos los activos se traen a valor presente a una determinada tasa de interés. Y para tomar una de referencia, se puede tomar como un parámetro el riesgo país argentino, esos distintos índices medidos en dólares, tomando el riesgo país argentino, podemos pensar que son las acciones. La realidad también que hay bastantes distorsiones, el índice se comporta en pesos, se dolariza un tipo de cambio que está históricamente en términos constantes atrasado, por lo tanto estaría tirando un Merval en dólares, un índice en dólares un poco más elevado a un tipo de cambio como supongamos podría llegar a ser de mercado. Entonces hay ciertas objeciones a ese análisis y también la otra que podríamos pensar es qué pasa si ponemos en vez de una tasa de un soberano que no está accediendo al crédito
a los corporativos, que bueno, también ahora podemos comentar sobre eso, Sí. y hacemos el análisis, en vez de descontando los valores o viendo las regresiones respecto a un riesgo país soberano, a un Z-spread de lo que es el diferencial de los Estados Unidos. Y ahí nos da que las acciones podrían llegar a estar valuadas ni caras ni baratas. Pero ¿de qué depende, digamos, su potencial de suba? Básicamente a que el riesgo país baje. Claro. Bueno, y aparte, a ver, eso es lo que está ocurriendo. A ver, pero me parece también, y te lo pregunto, ¿no? Nosotros tenemos un punto de vista respecto a la expectativa y a lo mejor desde afuera de la Argentina tienen otro punto de vista respecto a la expectativa para con Argentina y para, por ejemplo, digamos, el rendimiento de lo que tiene que ver con su renta variable, ¿no? Nosotros es como que estamos más cuidándonos de ver en general en nuestras inversiones que eventualmente no nos agarre con el paso cambiado un eventual levantamiento del cepo, por decirte. Sí, a ver, lógicamente, es, digamos, lo que hoy en día más está poniendo en jaque todos los pasos que está dando el gobierno favorable y donde recaen las mayores críticas. Pero bueno, viste que recientemente en las charlas que han tenido el presidente y el equipo de economía han, digamos, establecido o dado un dote de confianza al mercado, a los analistas, en el sentido de que es muy probable de que la salida del cepo, la convergencia a un tipo de cambio único, pueda llegar a ser lo que más se demore, lamentablemente, a pesar de que todos quisiéramos que eso se regularice, porque no consideran que es el momento indicado, porque los stocks de pesos y dólares quizás no son los convenientes para tener esa liberalización, más allá de que es un gobierno con un sesgo liberal, obviamente. Totalmente. Pero, bueno, entonces eso es lo que el mercado de alguna manera está digiriendo y yo creo que ya está considerado, ya está en los precios. Ya Era está lo que te iba a preguntar, claro. Correcto. Sí. A ver, hoy en día, y si vamos por ahí, la brecha, los dólares financieros, el contado con liqui, las tasas de interés, la evaluación de los instrumentos dólar link, ya sean soberanos o corporativos, todo nos está mostrando de que el mercado está creyendo de que esa liberalización probablemente no sea en el corto plazo, sino más bien se disipa el año que viene y quizás también después de las elecciones de medio término. Y el carry trade, por el momento, ha sido la estrategia ganadora, ¿no es cierto? Sí. El dólar no ha sido la mejor inversión, el dólar financiero, el dólar net, me estoy refiriendo, y la tasa de interés, incluso a los momentos actuales de la curva de LECAP, medidas en efectivas mensuales, son Claro. superiores al Crowley Peg, si vamos al caso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, incluso también, viste que en cuanto a la inflación uno puede ver los datos pasados o los datos futuros, que son proyecciones de las consultoras a través del REM o consultoras privadas. O también ver lo que el mercado está priceando en los valores implícitos entre los instrumentos SER y los instrumentos a tasa fija. Eso nos determina, ¿viste? La inflación, como se llama, break-even. Bueno, hoy, hasta donde podemos medirla con la curva de LECAPS, las tasas que tenemos mensuales son superiores a la inflación break-even que está descontando el mercado. Por lo tanto, nos otorga una tasa real positiva, fomentando el carry trade con estos niveles de brecha y las perspectivas que hay también del tipo de cambio financiero. Ahora, siguiendo justamente esto que vos decís, la proyección de esa curva, ¿en qué momento se da la convergencia? Digamos, ahí, imagino, distintas opiniones según consultores, según especialistas, pero vos observando un poco esos gráficos, ¿en qué momento se da esa famosa convergencia en torno al 1,5 o 2% de la cual se viene hablando también desde el equipo económico? Y, a ver,
pura expectativa y la confianza y la credibilidad que la gestión se gane a esto de, digamos, de bajar la inflación. No les está siendo fácil porque seguramente ellos quizás, a ver, la velocidad con la que se ha bajado es realmente, hay que reconocerla. Lo cierto es que a muchos países desarrollados les ha llevado muchísimos más tiempo, años, en bajar consistentemente la inflación. Hasta ahora, la verdad que venimos bien, lo que ocurre es que también hay cierta inercia y probablemente esto lleve su tiempo. Y obviamente que las críticas que ha recibido esta gestión van de la mano de, bueno, si el objetivo primario es derrotar la inflación como lo han hecho y se agarran, digamos, de ese mérito como un éxito político, en detrimento de lo que se llama la calle, ¿no es cierto? Dicen, bueno, los números macro, supongamos que dan bien, pero la gente, la sensación en la calle y demás, el poder adquisitivo de las personas, no acompaña. No estoy dando, digamos, haciendo un análisis, no quizás una opinión. No, clarísimo. Pero bueno, yo creo que es algo extremadamente difícil. Siempre lo comparan, viste, como cuando uno tiene sobrepeso, bajar los primeros kilos es lo más algo fácil. Que, bueno, lo más fácil, y después sacarse de encima lo que resta es un proceso más dificultoso. Yo creo que van por buen camino. Ahora las cosas, digamos, se han puesto más difíciles, pero el último dato de inflación fue muy auspicioso, el mercado actuó en consecuencia. Cuando el dato sorprendió, rápidamente los instrumentos en pesos subieron y los instrumentos atados a la inflación bajaron, y en la medida en que eso continúe, el mercado se moverá de la misma forma. Ahora, ¿qué perspectivas hay hacia adelante? Bueno, lo que predicía el mercado y lo que pronostican los consultores del REM es bastante, digamos, cercano incluso a la opinión que nosotros tenemos en Global Focus, ¿no es cierto? Sí. Esa inflación va a ser bastante difícil de derrotar y de quebrar la barrera del 3% mensual. O sea, por lo tanto, perdón, sí. Y respondiendo a tu pregunta, Sí. lograr esa convergencia es algo difícil. De pronosticar. De pronosticar y quizás lleve algunos meses más. Yo creo que el gobierno, hoy en día está anticipando la decisión de la unificación cambiaria, habiéndose hecho de los dólares que va a tener que hacer frente a comienzos del año que viene por pago de vencimientos de deuda, y también viene comprando en momentos de estacionalidad que normalmente el Banco Central a esta altura del año quizás es más vendedor que comprador. Bueno, está comprando dólares, más alguna otra ayuda que pueda llegar a venir de algún organismo internacional o el FMI. Eso ayudaría a llegar hasta las elecciones de medio término y, digamos, procrastinar la decisión de algún movimiento cambiario para que no tenga un impacto político y llegar de esa forma. Claro. Yo creo que podrían llegar a lograrlo, y entonces, en respuesta a tu pregunta, esa convergencia probablemente no se dé tan rápido como quizás queramos nosotros. Y eventualmente, frente a un riesgo de que eso le provoque algún tipo de temblor político, aunque se dé la convergencia, la última decisión es eso, política, justamente, ¿no? Así que totalmente. La respuesta sería no sabemos, ya lo determinará el propio gobierno en función de que se dé la convergencia por un lado y por otro lado de su conveniencia también, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, tal cual. A ver, viste que está la frase esta que dice la inflación es en todo lugar un fenómeno monetario. Claro. Pero a pesar de eso, y el gobierno realmente habiendo hecho una tarea destacable en el hecho de no emitir más dinero, tener un superávit fiscal y demás, no liberan el tipo de cambio, por lo menos en mi opinión, porque eso generaría un pass-through que elevaría, digamos, digamos, estropearía el trabajo realizado hasta ahora con la inflación. Claro. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que la inflación tiene orígenes monetarios, pero seguramente, y como es en Argentina, el tipo de cambio actual ante un movimiento hacia arriba claramente tendría alguna transferencia en los precios.
Por lo tanto, eso es lo que, a mi criterio, deben estar cuidando y deben querer mejorar las condiciones para el momento, digamos, que terminar de limpiar un poco más los pesos, acumular un poco más de dólares y en ese momento quizás empezar a desmantelar el cepo, que convengamos, no es apretar un botón y que eso se desmantele, sino que es un conjunto de medidas y que lo han venido haciendo. Por lo tanto, bueno, el mercado de alguna manera va a tener que ir teniendo paciencia y los analistas en general, las consultoras, están, digamos, ya pensando en que eso no se va a dar en el corto plazo, sino que probablemente se dé más bien en 2025, mediado o después de las elecciones. Bueno, y yo te cortaba, estamos charlando con Mauro Coñeta, que es Managing Partner de Global Focus Investment. Mauro, te corté justo cuando estabas desarrollando los diferentes instrumentos que, bueno, de alguna manera nos decías, justo cuando te metimos y te tiramos así por la cabeza el balde de la macro, ya está priceado, digamos, el tema de eventualmente la salida del cepo, y mencionabas como un elemento muy importante, y podríamos decir, junto con cierto tipo de bonos, por ahí uno de los instrumentos más apreciados en este momento en el mercado, que eran las ONs, las obligaciones negociables, ¿no? Correcto. Y eso es un poco, está todo relacionado con el blanqueo que ha sido muy exitoso, ha sorprendido y de hecho, bueno, la extensión de la fecha de vencimiento se ha dado un poco también por ese éxito, a la vez de que, bueno, viste que ha tenido sus complicaciones en los bancos, las aperturas de cuenta, todo Sí. siempre por ahí se hace a último momento, entonces le han dado unos días más, un mes más, pero ha sorprendido en el buen sentido. Y esos dólares que se han volcado en los depósitos privados se han ido a los que se han quedado para no pagar el impuesto, claramente han ido a los activos financieros que te comentaba, los que más se ha visto, digamos, un desempeño al alza producto de esta demanda son las obligaciones negociables, los BOPREALES, podemos también quizás decir algo más los soberanos que se mueven en otra sintonía, pero las obligaciones negociables han sido el producto estrella y eso ha generado una suba de precios de sus cotizaciones, sus paridades, una baja en sus tasas de interés y estamos viendo gerentes financieros de las empresas más importantes reestructurando sus deudas, aprovechando la situación, tomando nuevas emisiones para nuevos proyectos o también haciendo un liability management, como se dice, gestionando los pasivos, cancelando pasivos a tasas altas y digamos, tomando nuevas deudas más largas y a tasas más bajas. Y eso, bueno, genera oportunidades para nosotros, que somos los asesores que gestionamos carteras, que a pesar, en mi opinión, de que estos instrumentos, si vos me preguntás, ¿están caros o están baratos? También. Yo te respondo, están caros, ¿no es cierto? Sí. Porque no tiene lógica que una empresa argentina, por más buena que sea, pero que está radicada en este país tan inestable, tenga rendimientos o se endeude a spreads o diferenciales tan cortos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Uh-huh. Deberíamos estar rindiendo más. Las empresas deberían endeudarse a una tasa más alta si el mercado fuese normalizado, si no hubiese distorsiones. A ver, ¿cuál es la distorsión acá? Es que en este momento empezaron a haber más dólares y hay poca oferta de productos. O sea, hay mucha demanda y hay poca oferta. Y cuando ocurre eso, el precio sube, el precio de los títulos públicos y en consecuencia la tasa baja. Totalmente. Así que acá en el mundo ON también tenemos rubros especiales y que por ahí se destacan, ¿no? Sí, a ver, tenemos por suerte, no tantos como quisiéramos tener, pero a ver, empresas que son emisoras frecuentemente como IRSA y Cresud tienen obligaciones negociables que son muy líquidas en el mercado y son emisores que financian su negocio con este tipo de estructura en sus pasivos, por lo tanto dan cierta tranquilidad a los inversores de que, a ver, convengamos, y retomando un poco lo que te decía antes,
que algo te rinda, que sea caro y que te rinda con un diferencial muy chico respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, yo creo que lo que uno tiene que analizar es lo siguiente. Si yo tengo $100.000 en mi casa, Sí. primero que tengo el riesgo de que ocurra algo, de que se me estropeen, de que me los Que me los roben, roben, claro, sí, tal de cual. que se pierdan, de que le agarren humedad, etcétera. Bien, ahora, o el costo también que uno tenga en una caja de seguridad, que ahí tiene una tasa negativa, ¿no? Totalmente. En el otro caso tenés un costo de oportunidad. Ahora, hablemos de ese costo de oportunidad. Si vos decís, bueno, yo no tengo la sofisticación o no sé cómo, por ejemplo, invertir en un bono del Tesoro de Estados Unidos, no me da el patrimonio. Bueno, voy a algo local. Si me rinde, suponete, 5%, una obligación negociable, suponete, de IRSA que salió ayer, para Sí. poner un ejemplo, bueno, ¿es caro? ¿Es una tasa que debería ser más alta? Sí, ok, debería ser 9, 10, supongamos. Bueno, es mucho menos, dadas las circunstancias. Pero Claro. si yo tengo $100.000, el costo de oportunidad al año son de $5.000 que dejo de ganar. Me explico, y que eso te paga unas vacaciones, te renueva el celular, lo que vos quieras hacer con ese dinero. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse, a mi criterio, es, esa empresa, que está bien, es caro, pero es lo que tengo, ¿tiene algún riesgo, digamos, de honrar su deuda en su vencimiento? Y ahí viene, bueno, justamente la asesoría nuestra y el colega, decir, bueno, creemos que no, por tal y tal motivo. Entonces uno invierte o va diversificando, obviamente, hace una cartera diversificada o invierte en los fondos comunes de inversión que invierten en obligaciones negociables. El otro riesgo es decir, bueno, que eso es una pregunta interesante, ¿no es cierto? O algo como para plantearse. ¿Esto vino para quedarse Tal o cual. en algún momento revierte? O sea, decir, ¿cuál es el otro riesgo? El riesgo de mercado. Si yo compro una obligación negociable, supongamos, sobre la par, a, no sé, $104, con una tasa, con una TIR, una tasa interna de retorno, que sea más baja que la tasa del cupón, en consecuencia de estar sobre la par. ¿Qué riesgo tengo yo de que ese precio converja a la paridad cuando haya más oferta, cuando se destraben las regulaciones? Claro. Nosotros, por el corto plazo, creemos, porque ahí está la pregunta, decir, bueno, ¿qué hago? Entonces, me quedo en el molde, y espero a que los precios se normalicen, o invierto ahora porque las cosas van a mantenerse o quizás van a agravarse, o sea, en el sentido de que pueda seguir todo poniéndose más caro, entre más plata del blanqueo, etcétera. Nosotros creemos que esta situación tiene para quedarse un tiempo más. Obviamente estar muy atentos a cambios que puedan surgir, pero estos precios de estas obligaciones sociales, estas tasas, no vemos que en el corto plazo nuevamente vuelvan a la normalidad de lo que debería ser y por ende la cotización bajen. ¿Me explico? Y que el cliente vea que en su tenencia, digo, che, esto que compré a 104 vale 100. Convengamos también de que si un cliente compra un bono que esté de alguna manera, que no tenga un vencimiento muy largo y lo mantiene a vencimiento, esa fluctuación de precio ya queda atada a una tasa de interés y lo que tiene que importarle es el riesgo crediticio del emisor, ¿no es cierto? Claro. La realidad hoy en día es que para obtener mejores rendimientos hay que estirar lo que se llama duration, hay que ir a vencimientos un poco más hacia adelante. Entonces ahí está ese riesgo que existe hoy en día. Pero bueno, es la gran dificultad con la que nos encontramos nosotros y todas las personas que tienen esos dólares que están volcando al sistema ahora. Y no hay ninguna variación en función de ir metiéndole otros ingredientes a toda esta composición que nos acabas de describir, como por ejemplo las inversiones que puedan venir a través del régimen del RIGI, no sé, digo, que eventualmente pueda haber cierto clima que no parece adverso en el ámbito internacional con lo que tiene que ver, digamos, con el mercado argentino. Sí, a ver, también convengamos de que depende la cartera de cada caso, siempre hablando, ¿no? Estamos enfocando en el blanqueo y las personas que tienen esas disponibilidades. Sí. Muchas de ellas o tienen montos quizás que no superan los $100.000 o que lo superan por poco, no les da como para comprarse un departamento o la casa que quisieran. Entonces, en ese sentido,
las herramientas del mercado de capitales son las que venimos charlando y, bueno, un poco lo más, digamos, sencillo de invertir. En la medida que tenga uno un capital más grande, puede diversificar claramente en otro tipo de instrumentos y otro tipo de activos. Pero, bueno, remitiéndonos a lo que es mercado de capitales, uno puede o bien engrosar los rendimientos, asumiendo, como te decía, un poco más de riesgo, o incluso si uno dice, bueno, mira, yo no quiero tanto riesgo, prefiero algo que no fluctúe, que no tenga volatilidad, y a pesar de que no me rinda tanto, hace relativamente poco están en el mercado los fondos comunes de inversión money market, que siempre han existido en pesos, pero que ahora son en dólares. ¿Y en qué invierten? En lo mismo que invierten los money market en pesos. Claro. En plazos fijos, cuentas remuneradas. Básicamente no rinden mucho, rinden justamente lo que rinden sus subyacentes, pero no van a tener volatilidad y dan cierta estabilidad a los portfolios. Obviamente, en una ponderación, cuanto más la ponderación de este instrumento, seguramente más baja sea la tasa de retorno. Pero bueno, es un poco lo que podría llegar a ser menos riesgoso Claro. que una obligación negociable que uno piense que pueda llegar a bajar o que el emisor pueda defaultear, supongamos. Sí, al margen de que, bueno, qué sé yo, ¿no? Digo, uno se pone a pensar un bono del Estado. Bueno, también, obviamente, ahí está el riesgo de por medio. Por último, te preguntamos porque no es lo mismo la plata personal del asesor o el patrimonio del asesor y la cuenta comitente del asesor que, obviamente, el asesor manejándole las inversiones a alguien que quiere, digamos, menos volatilidad como acabas de describir. ¿En qué invierte Mauro Coñeta? A ver, comentanos un poco si es que nos podés dar algún detalle al respecto. Nos gusta preguntarle eso a nuestros... Vos sabés que está muy buena la pregunta y yo también, como no solamente hoy en día estoy participando en tu podcast, también soy un gran oyente de distintos podcasts y demás. Y siempre me interesa escuchar estas respuestas. Hace poco, acá en el equipo, viste, que trabaja conmigo, Sí. lo habíamos escuchado, viste, el logo de Wall Street que estuvo Ah, ahora por claro. Argentina. Sí, sí. Y los chicos me decían, che, me decepcionó, porque vos sabés que había dicho en una entrevista que invertía en el S&P 500 y no, digamos, no hacía algo muy atractivo, ¿viste? Claro. Invierte en un índice, una persona que, ¿viste? Con sus cualidades. Bueno, en el caso mío, te podría decir hasta que más aburrido que el logo de Wall Street. ¿Por No. qué? Porque muchas veces, a ver, está bueno, ¿viste? La independencia, cuando uno asesora y demás, no tener un sesgo en ese sentido. Un conjunto de factores. El tiempo del que dispongo para manejar mis inversiones es escueto, realmente siempre estoy con muchas, digamos, reuniones y actividades y demás, y me he encontrado en situaciones en las que de repente armaba alguna cartera para seguir alguna acción, alguna estrategia, combinación con derivados y qué sé yo, y de repente te surge una reunión, un viaje, lo que sea, y no lo Y podés te quedaste dar sin seguimiento. operar, claro. Sí, sí. Entonces, antes era distinto cuando yo era trader y estaba todo el tiempo detrás de la pantalla. Hoy en día, mi perfil comercial y demás hace que por ahí sea más conservador y le dé más, eso me pueda enfocar más en crear valor, generar valor en el asesoramiento, en la gestión del equipo que yo lidero, en mi cliente, en tener independencia de criterio. Así que ahí no te voy a dar una respuesta, perdón, pero muy atractiva. No, para Más bien, nada, para nada. Cuestiones muy conservadoras. Pero es que es súper interesante. Nosotros charlamos con muchos colegas tuyos, gente que trabaja en inversiones desde hace mucho tiempo, y recuerdo, bueno, a alguien que trabaja en una gestora de fondos muy, muy grande, que nos daba exactamente la misma respuesta que nos estás dando vos. Decía, yo soy un inversor de los Estados Unidos de la década del 70, tengo Coca-Cola, General Motors, y bueno, y es así, tiene que ver también, como decís vos, con qué disponibilidad de tiempo tenés, digamos, estás a diario como para hacerle un seguimiento, porque bueno, también tenés que estructurar una cartera, darle un seguimiento, como decías vos, a la acción, a los derivados, etcétera. Y ahora sí, la última, teniendo en cuenta ese perfil comercial, el empresario argentino, la pyme argentina,
está abierta a las posibilidades que le otorga el mercado. ¿Cómo lo ves vos en ese perfil que también nos resulta interesante escucharte? Sí, yo creo que cada vez más, en ese sentido, los mercados han estado haciendo un excelente trabajo, hablando, digamos, del MATBA ROFEX, del mercado argentino de valores, sobre todo también, las fusiones que han habido recientemente, el MATBA con el ROFEX de Rosario, después ahora uniéndose también al MAE, y el trabajo propio del mercado argentino de valores en su gestión, digamos, de todos los productos de financiación, que claramente en las estadísticas se pueden ver cómo han venido creciendo, instrumentos como el pagaré bursátil, que hasta hace algunos años atrás no tenía relevancia y ha sido un protagonista desde el año pasado, sobre todo en esta altura del año, en lo que es coberturas para quienes tenían excedentes en pesos y querían dolarizarse, y posibilidad de financiarse a tasas súper competitivas para las empresas que también generan dólares. Y falta mucho más, hay muchas cosas más por crecer, como por ejemplo la factura de crédito electrónica, obligaciones negociables. Hubo un boom en el momento en que ayer salió el presidente de la Comisión Nacional de Valores en la gestión de Macri, por las condiciones también del mercado y demás, y eso mermó un poco, pero estoy seguro de que en la medida en que el cepo se libere y las condiciones macro acompañen, todo lo que sea fideicomisos financieros, obligaciones negociables, factura de crédito electrónica y demás, entre otros productos, seguramente deberían estar en la góndola de todos los gerentes financieros de las empresas. Por lo tanto, soy bastante constructivo de lo que viene. Así que, en respuesta a tu pregunta, sí, yo creo que hay muchos empresarios que empiezan a incorporar estas herramientas cada vez más, y hay muchísimo más por crecer también. Bueno, Mauro, estamos hablando con Mauro Coñeta, Managing Partner de Global Focus Investment. La verdad que te queremos agradecer mucho por esta posibilidad y apreciamos mucho este tiempo que nos brindaste. No, por favor, ya desde luego, muchísimas gracias, Alejandro, por considerarme y ser parte de tu podcast. Así que, bueno, muy agradecido.